Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este martes, que es 26 de marzo del año 2019. Hoy, mesa especial, mesa de jóvenes políticos, podemos llamarlos así, jóvenes dirigentes políticos. Proyectos de políticos. Proyectos, prototipos. Aquí estamos recibiendo, recuerdan, a un equipo que ya ha pasado por estos micrófonos. Recurrimos a la Comisión Interpartidaria de Juventudes, aquella que se formó en octubre del año pasado para reivindicar el sistema democrático y promover la discusión respetuosa de ideas entre los partidos. Lo recibimos por primera vez en noviembre. Eso fue en una entrevista central, a propósito del encuentro que estaban organizando por los 35 años del acto del Obelisco. Y a partir de esa experiencia, luego los invitamos a que ocuparan el espacio de la mesa de los jueves durante buena parte del mes de enero, ¿no? Bueno, ya han tenido entonces todo ese rodaje y algo más. Hoy vuelven. Aquí están con nosotros Melissa Freiría. Buen día. Buen día para todos. Melissa tiene 25 años, es economista, representa a la Comisión de Juventud del Partido Independiente. Voy al otro lado de la mesa, Lucía Zapata. Buen día. 29 años, que es secretaria general de la Juventud Socialista, representante de la Coordinación de Juventudes del Frente Amplio, politóloga, cursando una maestría en agronomía, funcionaria de la ANI. Muy bien. Voy ahora a Armando Castañ de Bart, que tiene 27 años, es presidente de la Juventud del Partido Nacional, terminando la carrera de veterinaria. Buen día, Armando. Buen día, Emiliano. Ya cada vez más cerca de recibirme, ¿viste? En febrero achiqué un poquito la distancia. ¿Cuánto falta ahora? Ahora 5. Sí. La última vez que vinimos hacía calor, ahora está un poquito más fresco. ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? ¿Fecha? No me gusta poner fecha, No, amigo. ¿Sabes qué? No querés asumir compromiso, y menos en un año como la este. tesis ya está pronta, así que solamente dar los exámenes. Bueno, y por último saludo a quien debuta hoy, porque hemos tenido variaciones en estas mesas. Hoy está con nosotros Carlos Ridstrom. Buen día, Carlos. Buen día, gracias por recibirme. Estoy haciendo la suplencia. Sí. ¿De quién? Aclaremos. Bueno, de Maxi, que le mando un saludo. ¿Y qué pasó con Maxi? Que se recibió también, de hecho. Que se recibió de escribano y bueno, y ahora va a cumplir sus funciones como candidato a la Diputación en Tacuarembó, y creo que es esa responsabilidad lo que lo tiene hoy alejado de acá. Pero mientras tanto le cuidamos bien el lugar. No lo vamos a extrañar acá, tranquilo. Que vos demostrás hoy así. Carlos tiene 26 años, es estudiante avanzado de agronomía. ¿Cuánto te falta? Y la tesis nomás. Ah, bueno, estás ahí. Estamos ahí. Miembro del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, candidato a diputado por el sector Ciudadanos. Vamos al primero de nuestros temas y vamos a salir de la actualidad más estricta. No vamos a ocuparnos de una noticia de ayer o de anteayer, tampoco de una de hoy, pero sí vamos a hablar del ambiente, digamos, de campaña en el que nos encontramos. Faltan poco más de 3 meses para las elecciones internas del domingo 30 de junio. Los precandidatos de todos los partidos van presentando a sus equipos, van presentando sus propuestas programáticas. Hay algunos temas que dominan los discursos, ¿no? Empleo, seguridad ciudadana, educación, abatimiento del déficit fiscal y bueno, podríamos seguir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes cómo están viendo estas primeras propuestas? O mejor dicho, para los jóvenes políticos, ¿cuáles deberían ser los temas prioritarios? ¿Quién larga? ¿Las damas primero? Bueno, arrancamos. ¿Sí? Para mí la campaña ya arrancó ya hace un buen rato y estamos en medio quizás de un periodo de pases, por decirlo de alguna manera, y con partidos nuevos y con outsiders que se han arrimado a nuestro ámbito político y que hemos visto bastante últimamente, más bien la campaña un poco de agravios y de acusaciones cruzadas y bueno, y que ha ido por ahí con alguna tímida propuesta o algo de los precandidatos. Yo creo que lo que me gustaría es que se pensara un poco más en un proyecto político un poco más consistente y más que trascienda la inmediatez de la campaña y que trascienda también el juntar votos y estrictamente el gobierno para el cual estamos aproximándonos a las elecciones. Me refiero a que, para mí, en la historia de nuestro país, económica y política, han habido distintos estadios de modelos de desarrollo. Creo yo que hoy estamos teniendo que pasar a otra etapa justamente, y por eso es que hablo de esto. Y me gustaría que los candidatos, los partidos que hoy en día estamos en campaña,
nos planteemos un poco esa mirada un poco más de por lo menos de mediano plazo. Y para mí lo que es fundamental en esto es que el eje de los cambios, el motor de los cambios, sea una reforma educativa. Ahí es donde a mí me gustaría que se pongan todas las baterías en la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque lejos de estar hablando de acusaciones cruzadas entre los partidos y los candidatos, creo que se tiene que poner énfasis en justamente lo que vamos a hacer en caso de tener el gobierno. Y para mí es fundamental justamente la reforma educativa como también motor de las transformaciones sociales. Y otro tema que me parece que también debiera tener relevancia es las políticas de integración social y de rehabilitación de los privados de libertad. Esas son, para mí, al menos de mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer más énfasis. Así que tenemos un primer punto de vista, el de Melissa, por el lado del Partido Independiente. ¿Qué decís tú, Armando? A ver, yo creo que más que los temas que nosotros creemos que tienen que estar en campaña, que está bien, nosotros como jóvenes y como jóvenes políticos tenemos que salir a buscar también qué es lo que la gente espera de nosotros en campaña. Yo lo anunciaba, creo que en la última mesa que vinimos y lo hicimos en el mes de febrero. Nosotros, los jóvenes blancos, los jóvenes del Partido Nacional, hicimos una gira por todo el país con el fin de poder ver de primera mano y escuchar de primera mano cuáles son las problemáticas que tiene la gente en el interior profundo, en el interior y en la capital del país, para poder así nosotros tener material para hacer una agenda de gobierno o una agenda de campaña, de qué temas son los que a la gente le interesan. Esto no quiere decir que nosotros hacemos agenda a raíz de lo que nos dicen. Bueno, enseguida aparece claro esa crítica. No. Pero eso que contás lo han hecho distintos grupos políticos y varios precandidatos. Sí, pero nosotros lo hicimos como jóvenes y con jóvenes exclusivamente. Hubo una línea de trabajo particular de los jóvenes del Partido Nacional. Sí, nosotros salimos, éramos un grupo de 6 o 7 y que se agrandaba a medida que llegábamos a los departamentos y lo hacíamos exclusivamente con jóvenes, lo que no quiere decir que no teníamos el respaldo de los mayores, que sí lo teníamos y en muchos lados nos acompañaron los dirigentes locales, pero nosotros fuimos a hacer un mano a mano, un ida y vuelta, la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional con jóvenes políticos y no políticos, blancos y no blancos, de todo el país. Estuvimos por todos lados y recogimos insumo para lo que va a ser nuestra agenda de gobierno. Nosotros teníamos ya, antes de salir, dijimos, bueno, estos son los temas que nos interesan a nosotros, vamos a ver si son los mismos que le interesan a los gurises. Y te puedo decir... O sea, ustedes hicieron un relevamiento entre jóvenes. Entre jóvenes. Bueno, y entonces, ¿qué encontraron? ¿O qué levantan ustedes a partir de eso que averiguaron? Te diría que en el 100% de los lugares que fuimos, en el 100% hubo 3 o 4 temas que coincidieron. El desempleo juvenil, que fue un tema que tratamos aquí en esta mesa, recuerdo, cuando hablábamos de la tasa de desempleo que ascendía al 26% en jóvenes de 18 a 24 años, y que si sos joven de 18 a 24 años mujer, asciende a mucho más. Ese fue un tema, era el primer tema, de cajón venía, así, desempleo juvenil, cómo hacer para conseguir trabajo. Y cuanto más al norte nos íbamos, es peor la situación. Bueno, la descentralización, la educación, la inseguridad. Recién Melissa comentaba un tema que a mí me parece súper interesante y que qué vamos a hacer con los jóvenes que delinquen por primera vez y entran al sistema carcelario, que todos sabemos cómo es y lo que es. Así es que a un departamento, Maldonado más precisamente, se nos arrimó un grupo de jóvenes que son totalmente apolíticos, que se pusieron a la orden para trabajar con nosotros y que nos pidieron, por favor, fue así, textual, díganle a sus precandidatos que inviertan más en jóvenes que delinquen por primera vez. Y capaz que a veces puede sonar políticamente incorrecto, decir, pero ¿y qué va a invertir en ellos que se portan mal y qué va a hacer con los que se portan bien? Bueno, yo creo que ahí es una linda discusión para dar. Sí, implica afinar la puntería, ¿no? Porque Melissa hablaba de las cárceles y cada vez hay más candidatos que hablan de cárceles como un factor delicadísimo y muy importante para mejorar la seguridad pública. Ayer, por ejemplo, lo hizo Talvi, ¿no? En el discurso y en la presentación programática dedicó un capítulo especial a las cárceles, el modelo sueco, los presos tienen que trabajar, etcétera. Pero en lo que tú estás contando se pone un acento en los jóvenes que delinquen por primera vez. ¿Sabes lo que pasa? Estos muchachos que fueron, eran 4, como te decía, totalmente apolíticos, tienen una organización que no es una ONG ni nada, son un grupo de amigos que ayudan, viven en un barrio complicado, en Maldonado, y que ayudan gurises que capaz que a veces no tienen ese sustento familiar, que no tienen un padre, una madre, un amigo, un hermano que los enderece, y que se mandan el loco nos decía, hay gurises que entran a Las Rosas por robar una garrafa,
y salen hechos unos... La cárcel de Maldonado. Sí, y salen hechos unos asesinos. ¿Te parece que un tipo que capaz que se manda una macana por no tener a alguien que lo corrija, por no tener a alguien que lo eduque, porque está en un contexto crítico, no se merece una oportunidad o que el Estado invierta en esas personas? Y ahí es un tema que nosotros lo vamos a poner en la agenda y que es un tema que por más que sea políticamente incorrecto, se tiene que debatir en la campaña. ¿Qué vamos a hacer con eso, con el sistema carcelario? Creo que es un tema lindo. Seguimos. Lucía. Yo creo que es momento de debatir o de redebatir algunos, digamos, modelos de país que queremos, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ese es uno de los temas que debemos debatir en el modelo de país, el modelo de sociedad que queremos. Y eso tiene que ver con un debate sobre la convivencia, que ahí adentro entra, entre otras cosas, la seguridad, entra sin dudas el sistema carcelario, entra las oportunidades que les damos a los jóvenes y entra también, bueno, cuando jóvenes no tienen esas oportunidades o bueno, no las eligen, ¿qué pasa con ellos? Y sin duda entra los jóvenes, los jóvenes que delinquen por primera vez, los que están dentro de un sistema que es muy difícil salir nuevamente, pero bueno, creo que eso se enmarca como en una discusión más grande que tiene que ver con el modelo de convivencia. Y ahí hay diferentes visiones. Está, por ejemplo, la visión de quienes promueven el plebiscito Vivir sin Miedo, al cual me opongo fervientemente, que creo que plantean que la discusión no pasa por ahí, pasa por militarizar y digamos, ponerse como mucho más duros quizá y no tener un debate, y ahí es donde creo que debemos repensar algunas cuestiones o algunas discusiones, y creo que tienen que ser más a mediano plazo. Y después, otra de esos... Una aclaración, sí. Cuando Larrañaga impulsa la campaña, siempre dice que estas medidas, las de la reforma constitucional, no son las únicas que él promueve, ¿no? Como que por ahí viene un primer paquete de shock, pero el proyecto en esa materia, enfatiza él, es más amplio, ¿no? Sin dudas, o casualidad, él también se centra en esas a la hora de hablar. Pero bueno, podemos discutir y podemos poner sobre la mesa las que él quiere o las que los demás quieran. Pero creo que eso se debe centrar en un modelo más de convivencia. Y después, en esos modelos de sociedad y de país también está el modelo de desarrollo, sin dudas. Y ahí entra el desarrollo sustentable, que por suerte creo que las generaciones más jóvenes, ahí lo tenemos como bastante más procesado ese tema. Efectivamente, entre ustedes, entre todos los jóvenes dirigentes, ¿lo ambiental ocupa un lugar destacado? Si me preguntás a mí, personalmente, digo, en mi área en la que he estudiado y en los temas que me interesan principalmente, sí. A ver, brevemente los demás, ¿sí? No, sí. Creo que es un tema de acuerdo? ¿O más o menos? No sé si se le da la relevancia que en realidad sabemos que deba tener. Uh-huh. Pero bueno. Mi pregunta era si hay más sensibilidad hacia lo medioambiental en las juventudes partidarias que quizás en las dirigencias mayores. Comparando las generaciones y en las juventudes. Sí. Seguimos, entonces. Yo creo que sí, por lo menos con los que he hablado siempre. El desarrollo sustentable es una de las cosas que se plantea primero. Quizás si hablamos más fino, bueno, rediscutir la cuestión de la diversificación de la matriz productiva, que mis compañeros me toman el pelo porque hablo todo el tiempo de eso, pero creo que... Enseguida abre el paraguas. Pero creo que es un debate también fundamental. Y después, bueno, hay debates o hay temas que es imposible no mirarlos, ¿no? La educación es uno también. Cuando uno mira como un poco más a mediano plazo. El empleo, sin dudas, es algo, y yo comparto que hay que hacer foco en el empleo joven y también que... También es realidad que cuando uno se aleja más de Montevideo, la situación va cambiando y ahí hay que hacer foco también, y eso tiene que ver con un debate sobre la descentralización también. Pero bueno, creo que todo eso se enmarca como en un modelo de país y algunas subdiscusiones o subtemas que me parece que está bueno tratar. Completamos esta primera ronda, vamos a el debutante, a Carlos. Bueno, digo, sin duda que hay varios temas que por suerte ya están en la mesa, como la educación, como la seguridad, pero yo creo que desde el punto de vista de los jóvenes hoy en el país, el principal tema es el empleo y el acceso al empleo, que como bien dijo Armando, triplica lo que es la tasa de desempleo en adultos, y sobre todo eso, también los que no encuentran, los que están en activo. Y la problemática que tiene eso, no solo con el tema después de la inseguridad, que puede estar relacionado, pero sino con las perspectivas de muchos de esos jóvenes de quedarse en el país, ¿no? Yo buscaba hoy de mañana un dato que había salido el año pasado de la cantidad de gente que quería irse del país ahora en comparación con lo que era el 2002, y andaba en cifras parecidas, y muchos de esos son jóvenes que no encuentran
en nuestro país el escenario como para poder progresar como ellos quisieran. Y me parece que ese factor es fundamental en la juventud, es hablar de empleo, hablar de los problemas, porque sobre todo a nuestra generación se nos viene más fuertemente toda esta ola de automatización y todo lo demás, y cómo cambia la economía mundial hacia un punto en el que nuestro país, a la falta de competitividad tan grande, se le suma un escenario global que lo dificulta más de cara al futuro. Entonces, pero ya que mencionaste eso, casualmente se da en Uruguay y se da en otros países que en tecnologías de la información hay desempleo negativo. Sí. O sea, en ese sector hay una oportunidad enorme para los más jóvenes. No, enorme. Sin dudas que... ¿Hay conciencia de eso? ¿Se discute sobre eso? Yo creo que sí, yo creo que quienes más o menos analizan y ven lo que es todo el área programática, lo que es empresas como Pedido Ya, por ejemplo, es una empresa uruguaya, para citar algunas, sin querer hacer chivo ni nada, pero las demás que se exportan, digamos, a todo el continente con trabajo uruguayo, porque encuentran esa cabida. Pero hay tantos otros sectores de servicios que tenemos en los cuales no estamos empleando a nuestra juventud como podríamos, porque simplemente no hay oportunidades, estamos careciendo de oportunidades en ese sentido. Entonces yo creo que... ¿Y ustedes discuten alternativas, medidas? Bueno, ¿por dónde hay que ir? Yo digo, la solución así fácil no está. Obviamente pasa primero por la educación, después hay factores de la competitividad que presenta el país que tienen que mejorar, y por otro lado está el tema laboral con lo que es el impulso del emprendimiento y la facilidad para quienes emprenden. Porque, a ver, por un lado, el tema de la competitividad me pasa personalmente que tengo compañeros que se reciben de ingeniero agrónomo en Uruguay con una capacidad profesional hasta superior o veterinario, como es el caso de Armando, a la que tienen en Nueva Zelanda, y les sirve en su proyecto de vida irse a Nueva Zelanda a venir en un tambo, que lo que es Uruguay. Eso es competitividad, lo que es el salario. Y por otro lado es quienes quieren emprender en nuestro país y ven tantas dificultades para echar a andar una empresa que no tiene la posibilidad que tienen unas multinacionales como esta Green, que viene con los patines, etcétera, ya sale a andar y ya el gobierno le tiene que jugar de atrás y ya pasa. ¿Qué pasa con el joven uruguayo que le tiene fe a su sociedad y quiere emprender y hoy tiene tantas trabas, ¿no? Esa creo que es la palabra, el tema de las trabas. Un país como Uruguay creo que se tiene que abrir mucho más al mundo, en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy, y tratar de atraer inversiones, y que en esas inversiones los jóvenes sean los protagonistas, no solo de la inversión, sino del trabajo que vaya a hacer esa futura empresa instalada en el país. Creo que nosotros de a poquito nos vamos aislando cada vez más, y no es ese el camino, me parece a mí. Yo comparto lo que tú decías recién. ¿Tú ibas a agregar algo de ese tema, Carlos? No, me parece que por ahí, ¿no? Del tema de las oportunidades, del tema de yo creo que trancas. Quiero hacer mientras hablaba Carlos, hubo acá un intercambio de sonrisas entre Lucía y Melissa. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo soy un poco fan de Green, lo que pasa, pero ¿Cómo? bueno, yo soy un poco fan de los monopatines. ¿Ah, sí? Melissa es ¿Te movés en monopatín? Sí, cuando ando por acá, por el centro, sí. ¿Melissa? Sí. Porque ¿de dónde sos? Ahora que está de moda. ¿Y tú? No, yo la miro a ella en las redes sociales, usar Green, por eso me dio gracia. Igual yo quería aclarar una cosita con lo que decían justamente del emprendimiento y de las oportunidades. Cuando hablamos de emprendimientos y de trabas, bueno, voy a sacar un poquito de la camiseta por Ani, pero justamente creo que desde Ande, o sea, desde una institucionalidad que se creó hace menos de 15 años, o sea, en estos últimos gobiernos frente amplistas, existen herramientas para emprender y para innovar que nunca existieron antes en el país. Entonces, creo que también está bueno como poner esas cosas sobre la mesa y digamos, herramientas concretas e instrumentos concretos que existen. También, muchos de los jóvenes, no digo todos, pero yo creo que esas cifras comparables al 2002 me parece que hay que revisar un poco, pero sí es verdad que muchísimos se van a estudiar, a hacer, por ejemplo, educación de posgrados, cosa que antes era impensable, o por lo menos mucho más difícil, y solamente algunas familias privilegiadas podían hacerlo, y hoy también, gracias a becas o a oportunidades que se dan, hay muchísimos, y además a un montón de gente más que puede acceder a la universidad, hoy es mucho más fácil poder ir a hacer otro tipo de educación afuera. O sea, ¿tú le quitas dramatismo al fenómeno de la emigración de jóvenes? Yo creo que hay que hilar más fino a la hora de hablar de eso. Me parece que no todos, o sea, sí a buscar nuevas oportunidades, pero el tema es qué tipo de oportunidades. Claro, la diferencia de por ahí en el 2002 te ibas porque
capaz que no te va ni para comer, hoy te vas porque el mercado por ahí te queda chico y querés capacitarte más o especializarte. Y bueno, yo sí quería hacer una puntualización con respecto al tema laboral de los jóvenes y bueno, que hoy, recién estábamos hablando de atraer inversiones y que se focalicen en los jóvenes. Me parece un poco peligroso depender el día de mañana de repente 2 o 3 empresas multinacionales extranjeras que vienen a hacer inversiones grandes, porque sabemos que no son, hoy están, mañana no, y tampoco nos vamos a convertir en robots trabajadores para UPM ni para ninguna de estas empresas. Lo que sí creo que hay que apuntar es a generar trabajos genuinos en base a una educación que nos genere estudiantes, personas críticas, y a su vez que nos dé herramientas para justamente el mundo cambiante laboral. Por eso hoy yo arrancaba hablando de la educación, porque creo que desde ahí es de donde luego se derrama en mejoras en el empleo, en mejoras obviamente educativas, buscando una educación que no desiguale, que estos últimos años la educación ha sido desigualadora, que se ha aumentado la brecha entre las posiciones socioeconómicas, se ha alejado, digamos, el nivel de aprendizaje. Entonces, creo que justamente hay que poner énfasis en qué educación queremos para afrontar todo este tipo de problemas que estamos hablando. Mira, acá están opinando varios oyentes y por lo que recuerdo de datos que han dado algunas veces, hay varios que son mayores, bastante mayores que ustedes. Elijo algunos. Gonzalo de Positos dice: las economías pequeñas están predestinadas a exportar. Unas, las exitosas, exportan bienes y servicios. Las otras exportan personas, capacidades. ¿Dónde estamos como sociedad? Pregunta, ¿no? ¿Tienen respuesta para esa duda? Y bueno, yo creo que estamos, capaz que estamos en el medio tirando un poquito más hacia el lado de que estamos exportando muchas personas. Tal vez es algo que ha pasado a lo largo de la historia en Uruguay, pero hoy, y más cuando justamente lo que decía la compañera, discúlpeme que me olvidé el nombre, Melissa, justamente que lo que viene de multinacionales a hacer un rol importantísimo en nuestra economía, por un lado, y vender materias primas como país, y por otro lado tenemos todo lo que es el avance de las tecnologías de información y comunicación, que también ocupan un rol importante en nuestro PBI. Entonces, entre los dos tenemos tengo casos de amigos que trabajan desde Uruguay, todo para el mundo, y pueden quedarse acá, tener su trabajo y desarrollar su carrera laboral desde Uruguay gracias a esas tecnologías, pero por otro lado tenemos esa otra cara, ¿no? Entonces, me parece que estamos un poco, tal vez, descompensados en ese sentido, o en algunos sectores falta. Sí, y hay gurises que, a ver, nosotros hablamos de estas cosas, pero las ven mucho más lejana que una persona de Artigas nos escucha a nosotros y dice, vos sabés que yo a eso no llego ni a mango. Sí. Y es así, o sea, no tiene la misma oportunidad con el tema de educación, las mismas oportunidades laborales. Creo que el país, y también un tema de la campaña, tiene que ser la descentralización de los servicios, de la universidad, de la educación. Me parece que es un tema en el que nosotros tenemos que trabajar mucho, interiorizarnos más, porque a veces es muy fácil hablar y decir cuál es la solución, pero si no la conocemos de primera mano y si no trabajamos en ella así de cercano, me parece que se complica un poco. Emiliano, un tema que a nosotros nos... Mira, a propósito de lo que decía hace un rato Lucía, perdón, a propósito de emigración, de que había que hilar un poco más fino con la emigración de los jóvenes, hay algunos mensajes. Elijo primero un celular terminado en 131. ¿Cómo se llama? Florencia, dice: totalmente de acuerdo con que hay que hilar más fino en esto. Somos muchos los jóvenes que nos vamos a estudiar y crecer, pero con la perspectiva de volver. Sería muy interesante abordar el tema más adelante con cifras específicas que hablen de las razones por las cuales los jóvenes salimos del país. ¿Alguien está trabajando en esa materia? No, nosotros eso, como que mirando un poco, pero creo que estoy absolutamente de acuerdo que estaría bueno como hacer algo un poquito más profesional al respecto, sin duda. Y después Gabriela dice, muchos se van al exterior y trabajan en multinacionales, pero acá ponen trabas para que multinacionales se instalen en Uruguay y les da miedo trabajar para ellas acá. ¿Cómo se explica esa contradicción? ¿Pero es una contradicción de los que se van a trabajar o del Uruguay? No sé, cada uno lo lee como quiera. No, es que es una contradicción, claro que es una contradicción, pero el tema que, ¿sabes? Hay una cosa también que yo, o sea, lo pienso en voz alta. Cuando uno se va del país a trabajar, creo que cualquier trabajo que agarre primero le va a servir, a diferencia de si estás acá en tu país, me parece a mí. Sí, sí.
Sí. Melissa, no, me quedé pensando, ¿trabas o multinacionales? Sí, yo estaba. ¿Qué trabas tuvo UPM? No sé, digo yo. No sabemos todavía, capaz que... Justamente estaba pensando lo mismo que Melissa. Yo creo que de las tres patas de la inversión, o sea, la pública, la privada y la extranjera, justamente la extranjera no le veo trabas. La pública está, y es la privada justamente la que el Uruguay ha rezagado tanto, y capaz que es la que dificulta esos temas. Yo no creo que haya tantas trabas, lo sé. Después, siguen las repercusiones. Andrea pregunta a quienes hablan de descentralización, a la necesidad de descentralización, si tienen los datos sobre la descentralización universitaria que ha venido procesándose. La creación de la UTEC, por ejemplo, el avance de la Universidad de la República en el interior. Conocí la UTEC, tengo la UTEC al lado de Flores en Durazno, la fui a ver, creo que hay 6, 7 cursos, después está la UTEC de Rivera, Tacuarembó, Fray Bentos, que sí, o sea, ha habido una descentralización, pero no es una descentralización real. El que quiere estudiar Derecho se tiene que venir a Montevideo. Si querés hacer algún curso, sí, tenés la UTEC, tenés algo para capacitarte, pero no hay una descentralización real. Aparte, escuchame, es más de algún curso igual. Sí, claro. No es algún curso en la UTEC. Estamos hablando me parece, de carreras como de avanzada, ¿no? La carrera... Sí, hay 6, 7 carreras tenés, sí, para estudiar en la UTEC, pero si vos querés estudiar la mayoría de las carreras que están acá en Montevideo, la gran mayoría de las carreras están en Montevideo. Bueno, y no es lo mismo acceder a Montevideo, y no es lo mismo acceder a Montevideo a un tipo que vive del Río Negro para arriba que para una persona que, como yo, vivo en Flores. Está claro, yo soy de Tacuarembó, tengo clarísimo cuál es el proceso, pero también entiendo que muchos de mis compañeros o muchos de mis coterráneos hoy pueden quedarse a estudiar ahí, cosa que yo no me pude plantear jamás en la vida y me tuve que venir. No, yo si quiero estudiar lo que estoy estudiando, me tengo que venir a Montevideo, como muchos más de mis amigos. O sea, si quieren estudiar... Veterinaria tiene... Podés arrancarla en el interior, después te tendrás que venir capaz en un año, pero... No, la tengo que arrancar acá en Montevideo. Querías debate, pero... No, pero te digo, pero a ver, bueno, no me puedes discutir de algo, pero no me puedes discutir de algo que yo que es lo que estudio. Bueno, está bien. A veces yo quiero hacer está la facultad de veterinaria en Salto, funciona hasta 3º, 4º, te tenés que ir después a Paysandú si querés hacer producción, y si no te tenés que venir a Montevideo si querés hacer las otras corrientes. Pero es que sería ineficiente generar las mismas carreras en todo el país. El 80%... Que es ineficiente generar exactamente las mismas carreras en todo el país. No, yo no te digo todas las carreras en el país, pero vos podés descentralizar perfectamente la Universidad de la República, descentralizarla en serio. No se está descentralizando en serio, es lo que yo creo. Acá te aclaran que Derecho se estudia hace años en Salto. Sí, eso lo dice, por ejemplo, ¿quién? Hugo. Con respecto a eso, Derecho, por ejemplo, Agronomía está en Salto, pero cuando hablamos de descentralización no es solo poner un edificio y tener profesores ahí, porque tengo compañeros de Rivera que el costo de vida, de transporte para estudiar agronomía, sea en Salto, sea en Montevideo, la cuenta le rinde más en Montevideo que en Salto. Entonces, es relativo eso, porque después los ómnibus, digo, la ruta que tiene que hacer, los viajes que tiene que hacer, la facilidad de vivir en la ciudad de Salto comparado con la ciudad de Montevideo, etcétera. Entonces hay que mirar más aspectos de eso que simplemente poner las aulas. $2.000 sale venir de Rivera a Montevideo. Digo... La discusión continuó durante la pausa, efectivamente, entre otras cosas a propósito de puntos que también querían incorporar a una agenda que los candidatos deberían manejar desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Rapidito ahora, antes de pasar al punto siguiente, ¿cuáles agregarían ahora? Ahora yo creo que hay un tema importantísimo para tratar en la campaña en un futuro gobierno, que es el énfasis y la importancia de la inversión que hay que hacer desde el Estado en políticas deportivas en todo el país, bien descentralizado, con un Ministerio de Deportes que aterrice sus políticas a todos los departamentos como forma de inclusión social, como forma de fomentar el deporte con todo lo que eso significa en temas salud y muchas cosas más. Y bueno, te decía, inclusión social y para prevenir el tema de las adicciones. Creo que es un tema que no está en el tapete. No sé si es porque no vende mucho o por qué, pero creo que un buen Ministerio de Deportes, bien administrado, trabajando en conjunto con las intendencias, gestionando plazas de deporte, profesores, políticas deportivas, creo que es un tema súper importante. ¿Qué otros agregarían para completar la enumeración anterior? Yo creo que seguir profundizando en la agenda de derechos también se hace como muy necesario. Consolidar lo que ya se ha logrado, pero también seguir profundizando en contemplar minorías o contemplar la marginalidad y la exclusión que se ha habido durante muchos años. ¿Algo más? A mí me parece que la transparencia, que fijar en serio sobre la transparencia, pero con cosas concretas, porque va muy de la mano
de la credibilidad del sistema político todo. Les decía en la pausa a los compañeros que forman parte de la interpartidaria que es un trabajo fundamental para una juventud tan descreída. Y para todo lo demás del accionar del Estado, me parece que la transparencia como un medio es fundamental. Lo último, ¿tú qué agregás, Melissa? A esto último de la transparencia, yo calculo justamente que en el Parlamento va a haber que hacer acuerdos, sea quien sea que gane las elecciones, y hay propuestas de todas las contiendas políticas respecto a transparencia, entonces calculo que es algo que tiene necesariamente que caminar. Y lo otro, hacer énfasis en también lo que decía Lucía, dotar de presupuesto a las leyes que hemos avanzado en materia de derechos. Creo que es una materia que no puede seguir quedando pendiente y tenemos que cerrar un poco, afinar un poco el lápiz y poder ponerlas en marcha, porque es algo que, si bien hemos avanzado en un cambio cultural, en la discusión, en aprobar leyes, tenemos que llevarlas a tierra y que se pongan en marcha.